representando a Italia. Se trata del doctor Paolo Cavassini. Doctor, bienvenido. Thank you very much. Le agradecemos al doctor Francisco González Padilla el apoyo para la traducción de esta entrevista. Hay muchos temas de los cuales pudiéramos hablar, Sure. pero vamos a concretarnos en lo que es la experiencia europea. Creo que allí se comenzó a hablar mucho de los fitogenéticos como productos importantes de la producción animal. Hoy por hoy nos podrías decir cómo va en Europa el uso, el entendimiento de la función de los fitogenéticos. Sure. First of all, it has been really an honor for me and a great pleasure to take part of the pre-meeting of the AMVEC, and also being here working with my colleagues, my Mexican colleagues. In terms of what is happening in Europe with bioactives and with the molecules and with the additives that in general were called alternatives. Primero, agradece el estar aquí en México con todo el equipo y presentándose en AMVEC. Después, una cosa importante que está pasando en Europa es que están buscando nuevas moléculas alternativas. Exactly. So the so-called alternatives are, I would say, getting more popular than they were 10 years ago, mostly due to a top-down regulation process that it's forcing for a rational use of antibiotics, a strong reduction of antibiotic molecules, if not in some cases a ban. That's the case of zinc oxide, for example. And this is opening a room for products like fitogénicos or bioactives, call whatever you prefer. No es a pie de la letra, pero lo que está comentando es de que hace 10 años empezó realmente un boom de crecimiento de ese tipo de alternativas. Antes no las tenían, y parte de esto fue las regulaciones que tuvieron ya en Europa para hacer el control de productos farmacéuticos, básicamente. Exactly. As a veterinarian, I'm not really convinced most of the time that these products can be real alternatives. They can work in synergy, they can work in program that can bring to a rational use, as we mentioned before. And this was also one of the topics. Hay una cosa que es muy importante, su comentario dice que como veterinario realmente no lo ve esto, es una alternativa, pero es una alternativa que dentro de programas de producción puede ir bien trabajado junto con los antibióticos. Pero es lo que viene en camino por las restricciones que tienen en Europa. Surely they can be really useful in an antibiotic reduction and in targeting some effects, but I would not say that if you have some acute forms or respiratory forms or other enteric problem, that antibiotic must be replaced. Not at all. Este tipo de productos alternativos pueden ir muy bien enfocados a ciertos problemas, pero no son para que los resuelvan, sino que eso tiene que ser los antibióticos, y estos productos van a regularizar todo el sistema para que salga toda la eficiencia que se requiere. El desarrollo de los fitogénicos en Europa, por lo que está comentando, mucho se debe a una necesidad de buscar productos que permitan reemplazar a los que se han sacado por la normatividad estricta que se tiene. En México no tenemos todavía esa circunstancia. Podríamos decir que tenemos una ventaja de traer la experiencia europea e incorporarla a los sistemas de producción en México. Pero son sistemas de producción diferentes a los que hay en Europa. La pregunta es, ¿funcionan igual los productos o hay que hacer algún tipo de adecuaciones, dosis, combinaciones? Totally different, as a matter of fact. Even if we saw that from '99 that there was the trend that Europe followed were more or less adopted also outside Europe by the Asia Pacific area,
and for example, was the and by other areas. So we are expecting that this trend of antibiotic reduction will be global somehow. En efecto, es muy factible, es muy diferente la producción que se tiene en Europa a la que tenemos aquí. Nada más como comentario, está muy empapado con lo que tenemos en toda esa parte del mundo. Entonces es muy importante lo que está viviéndose y obviamente es una sustitución y es un aprendizaje para los países de América lo que está sucediendo en la actualidad en Europa y vamos a aprovecharlo nosotros aquí en América. But it's also totally logical what you asked. So in a country where you don't have this kind of regulatory process and you still have available antibiotic that can be used at low dosage as growth promoter, or they can be used in a therapeutic dosage, and you have a choice between many different chemical products or antibiotic products. Of course, the question mark is, there is a place for product like bioactives? La situación de la utilización en Europa de los antibióticos se ha restringido. Entonces aquí en América tenemos esa gran ventaja, de que aquí lo podemos todavía seguir utilizando a dosis bajas para hacer programas, lo que posiblemente era antes como promotores, y también obviamente para atacar los problemas. Y es una ventaja que tenemos aquí en América, que tenemos que aprender de lo que viene de Europa en los registros de Estatus. But the answer to this question comes from what is happening actually in the field, where the results of this product are remarkable, even in program where there is, let's say, a strong medication, and they can have some, let's say, tangible and visible effects. La utilización de estos productos van a estar trabajando junto con esas nuevas moléculas, con los programas agresivos que se tienen todavía de antibióticos. ¿Sí? Se está viendo que pueden tener múltiples efectos y pueden corregir la línea. Los fitogénicos vienen de productos naturales como el eucalipto, el orégano, la canela. Yo me pregunto, en este momento que es una industria que está creciendo, que está demandándose mucho de estos productos para extraer esas esencias, esos aceites, ¿hay suficiente oferta en el mercado para poder tener estos principios activos? This is a very good question, because we have many competitors coming also from other industries. I'm thinking to the flavor industries, to the perfume industry, and whatever. But apart from that, the fact that the quality of the product we are buying and using is a feed quality. So we need to comply with the different feed regulations. Your question is right, because the trend of the market now is not such to, let's say, cause some bumping on some problem in the market with availability, because there is a growth, but the growth it's calculated around from 3 to 4% on an annual basis of this market. But we are expecting that in general there will be an increase. I don't know whether this will put pressure on the producer of essential oils. Who knows? Está creciendo la utilización de estos productos en Europa. Entonces lo que está sucediendo es de que se están sacando muchos materiales para ponerlos en el mercado. Hay industrias de perfumes, industrias de saborizantes que los están metiendo al mercado, pero que realmente no reúnen las características que se requieren para solucionar problemas. And there is also the possibility, by the way, to use the natural identics products, so that have exactly the same features and the same structure as the product coming from essential oils. So they are the actives, as a matter of fact, but they are made by a chemical process, scientists. You're talking natural versus the natural identical, yes. Realmente también hay muchas líneas que están produciendo ya no tanto de forma natural, aunque obviamente las hay, sino que también sintéticas.
que están llevando a cabo con las mismas características de las naturales para poder estar abasteciendo el mercado que viene en crecimiento. Bueno, para concluir la entrevista, Phytosolutions es una empresa que todos los días está trabajando con tecnología. La tecnología no se detiene. Entonces, me gustaría, si se puede saber hacia dónde va la empresa, cuáles son las tendencias que siguen. In this case, this is a very good question. In this case, I think that there are some trends and there are some, let's say, targets that we are targeting. First of all, in the past, I would say we were more productive. Being able to demonstrate productive results was the major target. Primero es una pregunta muy interesante. Lo que se está haciendo primero es cómo resolver los problemas. Sí, pero el futuro viene crecimiento. Still, it's very important because we calculate the return on investment on that. But then, I think that linking health and production is something that it's really the trend that the company producing phytogenics and bioactives must endorse. Todo esto viene también de la mano, obviamente, de la cuestión financiera. Entonces, esos crecimientos tienen que demostrar que puede haber un retorno de las granjas. And a lot of companies, I would say, especially the most important companies in the marketing, are already doing that. And for example, one of our major interests is now and will be to see the effects on microbiome, for example, the effect on stress markers of animal, the effect on diarrhea score, the effect on the intestinal architecture. So this will be whatever the choice you will have, and whatever also the technology you use. If you use nanocapsules or microcapsules, or you use whatever the technique is, I think that targeting this kind of effect and this kind of, let's say, potential area of development and of health of animals. En la actualidad sí se está trabajando fuertemente, sobre todo en la parte de salud intestinal o salud digestiva.